Y bueno, quiero invitarlos para que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el verso número 12. Capítulo 2 de primera de Pedro, verso 9 hasta el verso 12. Estos tres versos que seguramente ustedes los han leído, han meditado seguramente en ellos, pero que son una riqueza profunda para nuestra vida. Bueno, leo la palabra del Señor, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hagamos una oración antes de iniciar. Padre, queremos colocar esta palabra en tus manos. Hay verdades que necesitamos que se nos sigan enseñando, que necesitamos seguir recordando, pero sobre todo que necesitamos seguir ampliando y entendiendo mejor en nuestra vida como creyentes. Así que por favor, háblanos hoy a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta primera carta de Pedro que él escribe a una comunidad que está como dispersa por algunas partes. Y se cree que como por 3 provincias romanas estaba dispersa esta comunidad, pero que tenían como algo característico, y era que estaban sufriendo algunas situaciones. Esta carta de Pedro habla, por ejemplo, de la prueba del fuego, ¿cierto?, que habían pasado, y eso deja ver como el sufrimiento, las luchas que estaba viviendo estos hermanos. De alguna manera sufrían rechazo y sufrían persecución por el hecho de llamarse cristianos. Y Pedro les escribe para animarlos y les escribe para afirmarlos en la fe. Yo quisiera como establecer un paralelo aquí entre esa situación que vivían ellos y nosotros. Porque seguramente nosotros hoy no atravesamos algo similar, digamos una persecución de ese tipo. Miren que nosotros tenemos el privilegio de poder cantar a puertas abiertas, que otros escuchen, que los vecinos escuchen, y no tenemos ningún problema. Que la palabra se hable, se predique, como hay tantos lugares, ¿no?, donde el evangelio debe ser predicado en secreto, por ejemplo. Y que hoy, a esta hora, hoy domingo, ¿cierto? Hay muchos lugares en el mundo donde la gente tiene que esconderse para poder compartir algo de la palabra, donde llevar la Biblia no es permitido, por ejemplo. Y bueno, nosotros por la gracia de Dios no vivimos algo así, pero yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en que sí vivimos cierta hostilidad por el hecho de ser cristianos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han recibido un mal comentario por ser cristianos? ¿O cuántos de ustedes han hecho un chiste, amigos, familiares, ¿cierto?, aprovechando que usted está presente ahí para simplemente molestarle la vida? ¿O cuántos han perdido algún privilegio por ser cristianos, verdad? Y sí hay una latente hostilidad de la sociedad y del mundo hacia nosotros. Este mundo y esta sociedad que es permisiva, que es contraria, que se opone a los valores de la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que ellos llaman a lo bueno malo y llaman a lo malo bueno, y han dado todo un giro, ¿verdad?, a los valores que el Señor nos ha dejado, sus verdades. Y ellos pretenden que cada vez nosotros más corramos según sus iniciativas y aprobemos y vayamos con ellos. Por eso nos catalogan muchas veces de intolerantes. ¿Ha escuchado eso? Que no toleramos la sociedad, que no toleramos lo que ellos viven. Y bueno, hay tantos temas que entran ahí como en ese plato, digamos, de la ideología de género, el aborto y tantas cosas que si tú presentas posición bíblica te van a llamar que tú no eres tolerante, que estás atrasado y bueno, todo ese tipo de cosas.
Saben que para Pedro y para la Escritura no debería ser extraño que tú y yo vivamos todo ese tipo de cosas. Es decir, casi que lo que debería ser natural es que tú y yo afrontemos y vivamos calumnias, persecución, ¿verdad? Discriminación, en fin, eso es como lo que debería ser para nosotros lo más normal. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Jesús dijo esas palabras: ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece, dijo Jesús. Noten esas palabras que Jesús dijo. Si uno mira la historia de, por ejemplo, los apóstoles o los discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno puede apreciar especialmente cómo tuvieron que vivir y enfrentar por el hecho de llamarse cristianos y de decir que ellos seguían o se identificaban con Cristo. Así que la verdad es que tú y yo hemos de enfrentar hostilidad e incomodidad por identificarnos con el Señor. La pregunta es: ¿cómo vivimos en un mundo así? ¿Cómo vivimos en un mundo que cada vez es más hostil contra las verdades del Evangelio? ¿Cierto? Y bueno, yo noto en esta palabra que debemos entender dos cosas. Uno, nuestra identidad, y dos, nuestra responsabilidad. Y por eso he llamado esta palabra o esta enseñanza hoy una identidad que conlleva a una responsabilidad. Una identidad que conlleva a una responsabilidad. Y déjenme hablar de esas dos cosas. Primero, de nuestra identidad. ¿Ustedes sabían que tenemos una identidad? Una identidad, y ya vamos a hablar sobre eso. Y segundo, nuestra misión, que tú y yo tenemos una misión que se nos ha entregado. Pero primero, pensando en nuestra identidad, yo creo que esta pregunta de quiénes somos es sumamente importante en nuestra vida. Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me defino? ¿O quién me define? ¿Cierto? Quizá esta sea la pregunta que mucha gente en el mundo quiera responderse, o que todos de alguna manera queremos responder: ¿quién soy yo? La búsqueda de la identidad. Yo vi una película hace un tiempo que trataba de un hombre que al comienzo de la película sufría un accidente, perdía la memoria, y toda la trama de la película era él tratando de recuperar esa idea de quién era él. Y la película lo que hace es como mostrar la tensión y llegar a un punto donde este personaje protagonista se encontraba tan abrumado y tan desesperado porque él no podía saber quién era él, de dónde venía él. Y por eso yo creo que la pregunta atañe a todos y es sumamente importante, ¿no? Saben que nosotros muchas veces nos definimos de muchas maneras. Nos definimos por lo que hacemos generalmente. Entonces, por el cargo que tenemos, por la empresa en la que trabajamos, por el dinero que tenemos o las posesiones, por los logros que hemos alcanzado. Y noten que el mundo entero, la sociedad, se rige bajo esas ideas y define a la gente bajo esos títulos o ideas, ¿cierto? Saben que cuando miramos estos versos del 9 en adelante, especialmente el verso 9 y 10, nos habla del pueblo. Mire que hay 4 veces que esta versión traduce como pueblo. Pueblo escogido, pueblo que pertenece a Dios. Y luego dice en el verso 10, ustedes no eran pueblo y ahora sí son pueblo, ¿verdad? Y esta es una cita que se trae Pedro del Antiguo Testamento. 2 citas en particular. Pedro está citando textualmente 2 citas del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 19, verso 6, que dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en Isaías, el profeta, dijo lo siguiente: yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Noten esto: al pueblo que formé. Ahí está hablando Dios. Para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Nota este énfasis, que tú y yo somos pueblo. Nuestra identidad como cristianos se da en relación de una comunidad. Cuando Dios nos mira, no nos mira como, cuando mira a su iglesia, Él no mira como a cada uno por separado, sino que Dios nos ve como un todo. Él ve a su iglesia, a su pueblo como un todo. Por eso esto de que Dios nos ha escogido de diferentes lugares es una cosa maravillosa. Yo no sé si le ha pasado a usted que se encuentra con algún cristiano que usted jamás ha visto en su vida y usted se conoce con él y no le parece que hay cierta familiaridad. Hace poco vino aquí a la iglesia un grupo de hermanos, venían de México, estaban hospedados en el hotel de aquí enfrente y mientras estaban desayunando escucharon la música
y supieron que era una iglesia cristiana y decidieron venir para visitarnos y presentarse y decir, miren, nosotros somos también cristianos allí en México y todo esto. Y aunque nunca nos habíamos visto con ellos, parecía como si tuviésemos una relación de no sé hace cuántos años. Y estaban con su familia, y hablamos y compartimos, y uno no siente como esa distancia, más bien uno siente como una cercanía. Y saben, ese es un privilegio que nos da el Señor, porque nos ha hecho linaje escogido, porque nos hace parte de un pueblo, te ha puesto a ti en una iglesia, en una familia de la fe, ¿cierto? Mientras las realezas, por ejemplo, yo recuerdo la realeza de, quizá la más nombrada, no sé, la del Reino Unido, y todos estos reyes y príncipes y todo ese tipo de cosas que hay allí, ¿verdad? Que se llega a ser parte de esa realeza, ¿por qué? Por linaje, porque este es hijo de hijo, 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 ¿cierto? Y le corresponde. Pero nosotros no éramos del pueblo, tú y yo no pertenecíamos, y Dios nos escogió y nos trajo y nos dijo, ahora tú eres de mi pueblo, eres una nación santa, no en términos políticos la nación, sino más bien separados y apartados por el Señor, para hacernos una familia en la fe. Ahora, ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención de este texto, y es tan especial lo que dice Pedro, pues tomando el Antiguo Testamento, que tú y yo le pertenecemos a Dios. Es decir, Dios reclama lo suyo, como cuando tú eres dueño de algo, ¿cierto? Tú reclamas lo que es tuyo, porque tú lo compraste, porque te pertenece. ¿Saben? Dios hace con nosotros igual. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Mira que dice que somos pueblo que le pertenece a Dios. ¿Sabías que tú tienes un dueño? Tú tienes un dueño, tú le perteneces a alguien. Escuché hace unos días, creo que fue acá mismo, no sé, Arnullo nos estaba compartiendo algo y él habló sobre un perrito, un animalito que estaba tan desnutrido, tan enfermo, y él nos decía que, bueno, que eso muestran como un video y todo eso, y que luego entonces lo toman, ¿cierto? Y lo llevan a otro lugar y lo cuidan, lo protegen, y luego de unos meses ese animalito está mejor, está recuperado. Y él nos decía que el punto allí estaba en que lo que le sucedió a ese animalito fue que cambió de dueño. Lo que cambió su vida fue que le cambiaron el dueño. Y eso nos hace pensar mucho en que tú y yo le pertenecemos a Dios. Y el énfasis no está tanto en nosotros, sino está en quién es el propietario de nuestra vida. Ese es el énfasis. Porque dice la palabra en el capítulo 1 que Él nos compró no con nada perecedero, ni con oro, ni con plata, sino que nos compró por la sangre de Cristo, de su propio Hijo. Entonces tú y yo nos debemos a Dios porque Él te compró. Y eso nos deja ver qué tan preciosos y tan valiosos somos para Dios. ¿Tú has pensado eso? Que tú eres sumamente valioso y valiosa para el Señor. Que tú y yo somos su tesoro más amado. Que tú y yo somos lo que Él cuida, lo que Él protege, lo que Él ama. Y tú y yo deberíamos tener conciencia cada vez más de esa realidad en nosotros, de quiénes somos y a quién le pertenecemos. Somos personas que servimos en este mundo real sacerdocio, servimos en la presencia del Rey, ¿no? Y esta verdad de ser pueblo de Dios tiene una connotación, porque aquí no es la idea de un lugar geográfico, como lo era Israel en el Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de pueblo en el Antiguo Testamento se hablaba de un lugar, ¿verdad? Y era muy importante. Pero ahora nosotros que somos pueblo pertenecientes a Dios, ya no es en fronteras, no es en lugares físicos, sino que tú y yo le pertenecemos a Dios y pertenecemos a una ciudadanía celestial. Esa es tu ciudadanía. Tú tienes una cédula que dice que eres de Colombia, o si eres de otro país, ahí está registrado, tú perteneces a este lugar. Pero cuando tú y yo venimos al Evangelio por la gracia de Dios, hay una nueva ciudadanía. Ahora tú y yo pertenecemos a una ciudad celestial. No somos de este mundo. Y esa es la palabra, esa es la frase que usa Pedro aquí, precisamente para decir, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y como a peregrinos. Yo no sé si alguna vez usted ha salido del país o ha estado en un lugar ajeno. Y quizá incluso cuando estamos de visita en una casa, que no es la nuestra. Pero ¿no les parece que hay una sensación como de no soy de acá, no pertenezco acá, aunque seamos muy bien recibidos, aunque se nos tienda ahí amabilidad y todo, pero uno sabe que
que yo no soy de ahí, que las prácticas, que las costumbres, que la forma en que ven la vida ahí es distinta a nosotros. Y es precisamente eso lo que Pedro está diciendo acá. Es que tú y yo no pertenecemos a este mundo. Es que tú y yo somos como extranjeros. Y saben, la idea que Pedro tiene aquí es que a ti y a mí nos debería parecer este mundo como algo extraño. Como algo que cuando tú no estás en lo tuyo, como que tú sientes que esto no es para siempre, que tú y yo estoy aquí de paso, eres peregrino, eres extranjero, ¿verdad? Y eso es tan importante que tú y yo lo podamos entender, que lo podamos considerar en nuestra vida. La identidad, queridos hermanos, que tenemos nosotros como hijos de Dios no es por nuestros méritos. Esta no es una identidad que tú y yo nos ganamos. Mira que el verso 10 dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y aquí está la razón por la cual antes no habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Esa es la razón por la cual somos pueblo. Es decir, en otras palabras, pudiésemos mencionar que el único requisito para ser pueblo de Dios es no serlo. Ese es el único requisito. Que la gracia y la misericordia de Dios se aplican a tu vida y a la mía y nos hace pueblo de Él. Así que esta es nuestra identidad. Esta es tu identidad. A ti no te define lo que otros dicen de ti. Y quizá para nosotros es muy importante qué dicen otros de mí. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis jefes. Y casi que creemos que lo que otros nos dicen nos define. Pero la palabra de Dios nos dice, no es lo que otros dicen de ti o lo que tú dices de ti mismo. Es lo que Dios dice que tú eres. Y Dios dice que tú eres pueblo de Él, que tú eres su propiedad, ¿verdad? Y esta identidad tiene unas responsabilidades, ¿cierto? O un llamado. Como todas las identidades o los títulos tienen algo que hacer, tienen una misión que cumplir. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto que quiero compartirles esta mañana, es nuestra misión. Nuestra misión. Mira por favor estas palabras que Pedro dice en estos versos. Que tú y yo somos pueblo escogido de Él, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Hay un propósito de Dios. Está en el verso número 9. Para que proclamen, para que hablen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el verso 10, él dice que nosotros debemos apartarnos de nuestros deseos pecaminosos. Y el verso 12 dice lo siguiente, muy importante: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. ¿Se dan cuenta? Es decir, que en otras palabras, el llamado que nos hace o que se nos hace como iglesia, como comunidad, es a que tú y yo podamos dirigir a este mundo hacia la gloria de Dios. Que tú y yo podamos dirigirlo hacia el gozo del reino de nuestro Dios, con nuestros labios y con nuestras vidas. ¿Saben? La iglesia no está dada, queridos hermanos, para que encaje en nuestros planes. A veces venimos a la iglesia pensando cómo encaja la iglesia en mis planes, en mis anhelos de vida, en mis sueños de vida, cómo hago encajar a la iglesia y todo esto aquí en mi vida, ¿cierto? Ese no es lo que la palabra nos enseña. Más bien, nosotros estamos en la iglesia y la iglesia se nos ha entregado para que tú y yo sirvamos a los planes de Dios. No es que la iglesia encaja en tus planes, más bien es que tu vida encaja en los planes de Dios. Y esa es la misión que el Señor nos ha dado. Esta misión tiene dos connotaciones. Uno, proclamar, anunciar el Evangelio, y por otra parte, vivir y exhibir el Evangelio. Mira que Pedro dice, proclamen las obras maravillosas de Dios, obras maravillosas. ¿Y de cuáles obras está hablando Pedro? Pedro está hablando de nada más y nada menos de esto, de que tú y yo fuimos sacados de las tinieblas y fuimos llevados a la luz. Solamente Pedro está refiriéndose a eso. Tú y yo somos de aquellos que hemos vivido esta transformación de vida, de tinieblas a luz. Sabes, tú y yo estamos en un mundo que está en rebelión contra Dios. Yo creo que basta con prender las noticias, basta con leer un artículo, basta con ver un programa de farándula, basta con hablar unos minutos con personas de este mundo y tú te puedes dar cuenta que este mundo está en rebelión contra Dios.
que este mundo se opone a Dios, que este mundo le ha dado la espalda a Dios. Y por eso es que tú y yo somos llamados embajadores. ¿Sabías que se nos ha dado ese título? Embajadores. Déjenme darles este dato que me pareció tan importante en mi estudio para la predicación. En ese tiempo, en Roma, que era el imperio, habían dos tipos de provincias que estaban bajo la cautela de Roma. Habían unas provincias que eran muy tranquilas, es decir, donde Roma sabía que nunca iba a haber ningún tipo de rebelión contra ellos. Eran provincias tranquilas. Pero habían otras provincias, a las que llamaban provincias imperiales. Y esas provincias sí tenían, por lo general, conflicto con el imperio. Es decir, eran de esas provincias que siempre estaban buscando ocasión para rebelarse contra el imperio. Entonces, lo que hacía el emperador y el imperio romano era traer unos embajadores y los enviaba constantemente a esos lugares. Y la razón para eso era lo siguiente: crear paces entre esa provincia y el imperio. En otro sentido, reconciliar, ser gestores de paz, ser intermediarios. Y eso es muy interesante, porque eso es lo que se nos ha dado a ti y a mí. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Es decir, tú y yo estamos para proclamar el mensaje. Ahora tú podrás decir, venga, pero es que yo no tengo el don de evangelismo. Y yo no tengo eso como de salir a hablar y como... Pero con toda seguridad, tú y yo tenemos muchas personas, casos a nuestro lado a quien pudiésemos proclamar el evangelio. Y debemos ver eso como un privilegio. ¿Sabes? Dios podría hacer que las piedras hablaran. Pero Dios ha dejado a ti y a mí el privilegio de que podamos ser sus representantes en este mundo. Y que podamos ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿quién más puede mostrarle a este mundo, puede decirle a este mundo el poder de Dios en nuestra vida, sino aquellos que han sido transformados por Él? Nosotros, tú y yo. Tú y yo somos las personas más idóneas. No hay nadie más idóneo en este mundo, sino tú y yo, para hablarle a otros del carácter, de la grandeza, del poder, de la gloria, de la sabiduría, de la misericordia, del amor, de la santidad de nuestro Dios. Ahora, déjame pensar también en lo siguiente, y invitarte a pensar en lo siguiente. Si bien es cierto que tenemos que proclamar el evangelio, Pedro también habla de vivir o de exhibir el evangelio. Y quiero mostrártelo rápidamente aquí en algunos capítulos que están aquí en Primera de Pedro. Mira conmigo por favor el verso 15 de este capítulo 2. Y nota cómo Pedro está llamando a ti y a mí para ser de quienes somos embajadores. Mira lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar, nota eso, practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Ahora mira conmigo capítulo 3, versículo 1, por favor. Asimismo, y aquí le habla a las esposas, sométanse a sus esposos. Y aquí está el punto clave. De modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Se dan cuenta? Y el verso 15 y 16 del capítulo 3 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y miren el verso 16. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Noten que lo que Pedro está diciendo es: mira, la manera en que tú y yo tenemos que vivir en este mundo que es hostil contra el evangelio es viviendo de una manera que honre y glorifique a Dios. Es decir, que otros puedan ver en nosotros que aquí hay algo diferente, que es Dios. Me encontré con un texto tan especial, está en Tito capítulo 2, y voy a leerlo para ustedes. Tito capítulo 2, verso 10, dice: no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Ahora, la Reina Valera traduce de la siguiente manera: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen. Esta es la palabra que en la NBI dice: ustedes así rindan honor. Pero aquí usa la palabra adornar,
la doctrina de nuestro Salvador. Esta palabra adorno, adornar, viene de una palabra en griego que es, o de la que se toma aquella palabra que usamos nosotros como cosméticos. ¿Para qué usamos para qué usan las mujeres los cosméticos? A ver, mujeres ustedes, ¿para qué usan las mujeres los cosméticos? Para embellecer el rostro, ¿cierto? Para embellecer, adornar la cara. ¿Saben que en otras palabras lo que Pedro nos está diciendo, lo que Pablo nos dice en Tito, es que nuestra manera de vivir embellece el Evangelio? Que la vida que tú y yo tenemos es como una ilustración del Evangelio. Tú y yo ilustramos el poder transformador de Dios a través de su palabra en nuestros corazones. Es como que otros pueden ver en nosotros aspectos de nuestra vida y ellos van a querer ver, van a querer oír qué es lo que sucede en nuestra vida. Y es como esto, como que nuestras vidas son como casas hechas de vidrio, como casas hechas de vidrio. ¿Ustedes se imaginan una casa hecha de vidrio? ¿Ustedes se acuerdan de ese reality que había donde colocaban personas en una casa y entonces los seguían todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana? Y entonces después nos mostraban a nosotros, o los televidentes, un resumen, ¿cierto? De qué hacían, qué hablaban, a dónde iban, qué no hacían, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Saben que nuestra vida como creyentes es en un sentido así. Estamos siendo observados todo el tiempo. Y Pedro por eso habla de esta importancia de que tú y yo con nuestra vida ilustramos esta palabra. Así que es necesario que tú y yo podamos vivir, pero también hablar el Evangelio, o hablar y vivir el Evangelio. ¿Sabes que hay dos peligros en que podemos caer? Uno, es que tú y yo podemos ignorar el llamado de proclamar el Evangelio, ¿cierto? Entonces hay muchas razones para eso. Quizá la insensibilidad. Quizás somos tan insensibles muchas veces con el que está afuera que no nos interesa o no nos preocupa. Pensamos que eso es como tarea de otros que hablen de Cristo. Eso no es tarea mía. Pero quizá también sea el temor a sufrir. Quizá el temor de enfrentar el rechazo, la burla, el menosprecio, ¿verdad? Quizá sea que nos parece que la gente que está sin Cristo a la final, pues no están tan mal. Están bien, llevan sus vidas, sus trabajos, sus familias, sus hijos. Solo les falta una pequeña cosa, el Evangelio. Y creemos que es como algo ahí, como algún accesorio más que les hace falta. Porque quizá no valoramos lo que significa tener a Cristo en el corazón, ser transformados, ser llamados por Él. Pero otro peligro puede ser que tú y yo no alumbremos con nuestra vida a otros, ¿cierto? Y no se trata simplemente de que tú y yo salgamos a gritar a todo el mundo que somos cristianos, no. Se trata de que tú y yo podamos ejemplificar en nuestra vida cómo es que nos apartamos de estas cosas y cómo es que tú y yo somos ejemplo en estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que tú y yo podemos vivirlo así? Dice Pedro que de esta manera darán gloria a Dios en el día de la salvación, bien sea para arrepentimiento y fe o bien sea para juicio. Pero esta es la tarea que el Señor a ti y a mí nos ha entregado y que Él nos ha dado. Déjame decir esto a modo de conclusión para ir a unas aplicaciones. Hermanos, nosotros no tratamos de vivir para hacer que otros entren al reino de Dios. Eso no es potestad nuestra. Eso es potestad de Dios. Pero nosotros vivimos de acuerdo a lo que somos. Tú y yo hablamos por lo que somos. Tú y yo actuamos por lo que somos. Y esa es la manera, ese es el vehículo, la única forma en que tú y yo engrandecemos el nombre y engrandecemos la imagen de Dios ante otras personas. Cuando otros nos ven y ven lo que tú hablas y ven lo que tú actúas o hacemos, es ahí donde tú y yo estamos engrandeciendo el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que otros, muchos, sean persuadidos a venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Esa es la manera como Dios ha dejado en su palabra para nosotros, para que otros lleguen al Evangelio, así como tú y yo llegamos en alguna oportunidad. Y quiero
pensarte o llevar a pensar en las siguientes aplicaciones. Lo primero, ¿sabes? Dios escogió, yo cuando miraba este texto y pensaba en esto de la misión y el llamado que Dios nos hace y de la identidad que Él nos ha dado, pensaba que Dios escogió a un pueblo que es imperfecto, un pueblo que no es perfecto. Dios no escogió un pueblo que fuera completamente ejemplo en todo para que así anunciara, no. Más bien, Dios escogió un pueblo que es imperfecto, que luchamos y batallamos, pero que Dios nos dejó a nosotros en este mundo hostil, en tinieblas, que está en rebelión contra Dios, para que tú y yo podamos entender y ser conscientes de este llamado que Él nos ha hecho. Que esa es una responsabilidad, pero que es un privilegio. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y creo que Pedro nos guía esta mañana a pensar en nuestra manera de vida, en nuestra casa, en el trabajo, en la sociedad en la que estamos. Y esta es la pregunta, ¿cómo podemos mostrar por medio de nuestra cotidianidad o en nuestra cotidianidad la grandeza de nuestro Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede ser eso posible? Quizá tú estás atravesando un tiempo con un jefe que es injusto contigo, o compañeros que son injustos en el trabajo. ¿Cómo puedes tú evidenciar en ese escenario la grandeza de Cristo en tu vida? ¿Cómo puedes responder a eso? Porque es hostil. Es hostil, Pedro dice, es hostil. Pero ¿cómo tú y yo vivimos? Somos llamados para vivir en eso. Quizá tú estás con un esposo o una esposa que no han venido al Señor en arrepentimiento y fe, que van en contravida muchas veces de lo que tú piensas por la palabra. ¿Cómo te llama el Señor a vivir en ese escenario? ¿Cómo te llama a ti a engrandecer a Cristo, a Dios, con tus palabras y con tus acciones? Me llama tanto la atención ese verso 1 del capítulo 3, cuando le habla a las esposas, y eso debe aplicarse para los esposos también. ¿Cómo vivir cuando muchas veces hay hostilidad en nuestra casa? O quizá con tus hijos que se han apartado de la fe, o quizá con tus familiares que no son creyentes, o tus amigos, o tus vecinos. Tantas cosas. ¿Cómo podemos tú y yo engrandecer el nombre de nuestro Dios por la identidad que Él te ha dado? Hay una frase o una partecita que encontré en este libro del pastor Juan Sánchez. Él escribió un libro que se llama Primera de Pedro para ti. De hecho, es el libro que recomendamos hoy para la lectura. Y él dice lo siguiente en su libro. Quiero leerles textualmente lo que escribió. Dice: si permanecemos en silencio, ¿quién les hablará a las personas sobre la salvación gloriosa que ofrece Cristo? ¿Quién les hablará? Y si no somos santos y amorosos, ¿quién les mostrará el gozo de una vida transformada por Cristo? Y quiero terminar con este texto otra vez en Tito, pero en esta oportunidad en el verso 11 del capítulo 2, 11 al 14. Miren lo que dice aquí la palabra. En verdad, dice Pablo, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir, nota esto por favor, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.